difícil comprender porque todo parece un extrabalenguas y realmente me parece a mí que la comprensión de textos no es para los alumnos, sino que es para los adultos, especialmente funcionarios, que realmente o no saben poner la coma o tergiversan. Y tenemos acá hoy a nuestro querido ingeniero Guillermo Andreau, que nos viene a deleitar con... ¿Qué nos vas a hablar hoy, Guillermito? ¿Qué nos vas a decir? No, vos me pediste un tema, bueno, de la dolarización quería que hable. Es el diabólico plan del ángel exterminador. Opa. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, de qué se trata. Epa, ¿qué es eso? Los que vienen a cambiar, el cambio es el apocalipsis, es el final de un sistema y el principio de otro sistema. Ajá. Bueno, podés cambiar para bien o podés cambiar para mal, ¿viste? Ese es el drama. A ver. Y entonces, desde que Macri asumió, desde el primer día, yo te vengo diciendo de que toda la política económica depende de la política fiscal. La política fiscal es base del derecho y principio del orden social, económico y político. A ver. Por eso las grandes revoluciones siempre fueron fiscales. El cristianismo, el judaísmo yéndose y huyendo liberándose de los impuestos del faraón, después el cristianismo liberándose de los impuestos de Roma, y bueno, y acá debería haber otro movimiento que intente en el mismo sentido la liberación de los impuestos y poner en vigencia el orden fiscal constitucional, que es diametralmente opuesto a este. Bueno, no. El cambio acá consiste en profundizar el sistema e ir a un sistema esclavista 100%. Entonces, desde que el primer día, la reforma fiscal que hace Macri prácticamente el día que asume, al día siguiente, que decide reemplazar un impuesto malo y no reemplazarlo por nada, es decir, reemplazarlo por deuda externa, es decir, que al generar un desequilibrio fiscal fenomenal y ser compensado con deuda externa, es decir, que prácticamente parte de la deuda externa llegó a la Argentina para cubrir el bache dejado por el campo. Por eso el campo le va tan bien, a las mineras también. La quita de retenciones fue cubierta por deuda externa. Y después, vos sabés que ya John Quincy Adams, ¿no?, que fue el 6º presidente de los Estados Unidos, hijo de John Adams, decía que las formas de someter a un país en el futuro iban a ser a través de la deuda, no a través de la espada. Por eso no importan tanto los ejércitos, aunque sí importan, lo que más importa es someter a través de la deuda a un país. Entonces lo que se hizo fue liberar el sistema financiero y entonces vivimos una primavera. ¿Y para qué sirvió esa primavera? Para que la gente, los argentinos viajen y se crean del primer mundo y viajaron 40.000 a Rusia, ayer nomás, hace 3 meses, ¿no? Tuvieron 2 años de una primavera donde una fiesta fenomenal, donde no solo gastaron esos casi 100.000 millones de dólares en viajar al exterior, financiar los viajes al exterior y las compras en el exterior, sino para fundir a la industria nacional, porque al mismo vez, mientras vos te comprás un televisor en Chile o una camisa en Uruguay o en Paraguay o en Miami o en España, donde vayas, porque sale 3 veces más barata por el tipo de cambio, está fundiendo al fabricante de zapatillas, de televisores y de Entonces teníamos ya entrando en una geopolítica económica. No, eso fue la primera fase. La primera fase es siempre agradable, ¿no? De la muerte, bueno, prácticamente, del cambio, del apocalipsis. Yo creo que la primera fase empieza con la insignia moneda, en el hecho de salir con nuestros, llamémosle próceres,
o fundadores de la República, Bueno, por cambiarlo por nuestra fauna. seres muertos por seres vivos, dijo. Eso. Una de las mejores cosas que hemos hecho, dijo Peña, es cambiar en los billetes seres muertos por seres vivos. O sea, para eso es un ser muerto, Alberdi y Sarmiento y nuestros hombres, es un ser igual que un animal. Lo que pasa es que ellos todavía están vivos, los animales. Una cosa de loco, o sea, eso es como... Por eso es que lo más importante, que también ellos dicen, lo dijo Sturzenegger, al lugar hacia donde vamos no hace falta la historia. ¿Te das cuenta? Por eso olvidémonos de nuestra historia, de nuestros próceres, a dónde vamos no hace falta la historia. ¿A dónde vamos? Esa es la pregunta. ¿A dónde Esa es la vamos? pregunta. Entonces ahí está la tesis de Durán Barba. Hablen de cualquier cosa, de cuántos chicos tienen, si unos rubiecitos, si tuvo fiebre, de cualquier cosa hablen, pero no hablen de nada de lo que van a hacer. ¿Te das cuenta? Entonces por eso es el gran engaño del PRO. Engañó primero a los del PRO, después a los radicales, que se ven ahora asombrados por el baile en el que están metidos. ¿Por qué? Porque cuando vos generás un desequilibrio fiscal de la magnitud que este hombre generó, porque este hombre no es un empresario, es un cazador de rentas públicas, por eso él dice, vengan a invertir ustedes, no piensan en la inversión de los argentinos, no piensan en que generar el clima para que los argentinos inviertan y traigan su dinero o se reactive no, traigan, inviertan, nosotros le cortamos el pastito y ustedes hagan los goles. Esa es la expresión de un cazador de rentas, no de un empresario. ¿Te aguanta? ¿No crees vos que a lo mejor empiezan a confundirse cuando ven que Brasil no tiene la misma potencialidad contra América y no es más el socio de Estados Unidos porque moralmente no lo puede ser, y se quieren embarcar, vamos a decir, en esa epopeya para liderar a América? Bueno, eso es lo que le viene a decir, Porque vamos a decir, Pilar Rahola, le viene a decir a Macri, necesitamos un relato, porque en Europa estamos muertos. Entonces acá que lo dijo el otro día un poco el Papa también, dice, y convocando a cualquier religión, a alguien que se le caiga una idea, porque acá no, lo que falta son ideas. Es claro, es un desconocimiento fundamental de cuál es el sistema económico del cristianismo, el sistema fiscal del cristianismo, que es el que adapta a la Constitución argentina, a los dos, el sistema económico y el sistema fiscal, y el sistema financiero del cristianismo, que también es adoptado por la Escuela Económica Rioplatense, fundada por Manuel Belgrano, pero que trae de Europa y del cristianismo y de la Escuela de Salamanca todas estas ideas, que después desaparecieron y no están presentes en nuestras universidades, no se las trata y ni siquiera se las menciona. Por eso todavía debería haber en cada facultad de Ciencias Económicas un pedestal con Manuel Belgrano. Desconocen que fue un economista. O sea, claro. Esto es increíble. Vos vas a Italia y Manuel Belgrano tiene un monumento que no lo tiene en la Argentina. Y yo te dije, vinieron ingleses a homenajear, porque esa economía es la que reina, y ese sistema fiscal, que Argentina fue el primer país en el mundo en institucionalizarlo, que reina y es la base de la sustentación de todos los países del Commonwealth. O sea, a nosotros nos extirparon nuestro sistema fiscal y lo adoptaron ellos, y a través de las universidades del este de los Estados Unidos nos metieron este sistema perverso fiscal que ataca al que trabaja y produce, para generar esta transferencia de recursos del que trabaja, o sea, de los pobres a los ricos, que es en definitiva, que es lo que se hizo a través de la codificación civil. O sea, la codificación civil, cuando se opone terminantemente a la Constitución argentina, al derecho moderno de la Constitución argentina, que es el derecho natural, el derecho científico, que es el derecho que trae el cristianismo, con su sistema fiscal y su orden económico, bueno, el Código Civil nos arrastra hacia la barbarie romana. ¿Qué es esto? Desigualdad, esclavitud, guerra civil y enfrentar a los argentinos contra los argentinos. ¿Por qué? Porque este es el caldo de cultivo, el mejor caldo de cultivo para apropiarse de un país.
Vos fijate que si, bueno, lo dijo Alberdi claramente, dice, el Código Civil argentino tiene una fuerza destructiva más poderosa que todos los ejércitos del Brasil, para terminar anexionando la sociedad argentina al Estado imperial del Brasil, ¿no? Él pensaba ahí, pero efectivamente, como vos decís, Brasil no tuvo la fuerza que tenía que tener, evidentemente ha copado gran parte de la Argentina, porque muchas empresas han copado todas las empresas argentinas que pudieron, pero aquella frase de Alberdi tendrá un efecto destructor más poderoso que todos los ejércitos de los Estados Unidos y terminará dolarizando la economía argentina y manejando el Banco Central por la gente de Wall Street, que es lo que está pasando en este momento. Bueno, así que tuvo una visión Alberdi clarísima de lo que iba a pasar. ¿Qué veía el futuro? El Alberdi no veía el futuro, veía el pasado. Usan derecho romano y van a terminar como Roma. Bueno, hay una incipiente que es con mucha fuerza en Estados Unidos, en el Tesoro, de eliminar los bancos centrales. Lógico. Porque ¿qué quieren ellos? Dolarizar todo. O sea, como China está surgiendo y ellos están perdiendo el poder mundial, Rusia y Europa, entonces ahora se repliegan sobre América Latina y dicen, nuestra forma de continuar con este sistema es que nos repleguemos. Aparentemente ayer hubo un ultimátum de Trump diciéndole tiene 72 horas a Maduro para salir del país o me veré obligado a invadirlo. Y lo mismo que toda esta fuga de venezolanos de Buenos Aires, de Venezuela, fue, según Russia Today, ¿no? Fue promovida deliberadamente para que la gente salga, para tener el consenso en los países de la situación dramática que se vivía en Venezuela, que yo no considero que no sea cierto que hay una situación difícil, pero toda esta acción y vos ves que ¿por qué no emigraron a Europa o a Francia o a Estados Unidos mismo? No, se replegaron sobre América Latina, ¿no? La inmigración. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué bueno, según Russia Today es un plan deliberado, o sea que han financiado la salida de los venezolanos, pero claro, ya pasaron 3, 4, 5, 6 meses, un año, y los tipos que fueron a Perú vieron que no, la panacea no estaba, y entonces ahora quieren volver, están volviendo muchos desilusionados de esa cuestión. Generar el clima político a través de mirá cómo esta gente tuvo que emigrar, qué desastre, para intervenir militarmente en Venezuela, porque Venezuela es muy importante. Pero también tener la otra intervención, que es la intervención a través de la moneda en Argentina. Entonces, si vos querés pensar mal, piensa mal y acertarás. Todo este plan está claramente destinado a generar los desequilibrios fiscales fenomenales para generar esta situación. Que ¿cómo se salda? Primero te lo anuncian y salen, no vamos a dolarizar, es mentira, piensen en otra cosa, hablen de otra cosa, dice Brandoni, por ejemplo, ¿no? Pero vos lo que sí tenés es que los economistas que apoyaron esto, que se llama Javier Milei, que todavía sigue diciendo que Federico Sturzenegger es un genio y que el que había que echar era Marcos Peña, yo coincido con él, también hay que echarlo a Marcos Peña, pero Federico Sturzenegger fue un daño fenomenal el que le hizo al país con la Rebac y las tasas al 40 y después al 60 y todo este desastre que está pasando. Fue el iniciador de todo esto fue Cristina con Kicillof, seamos claros, ¿no? Cristina con Kicillof, porque en el 2008 hubo un fenómeno tremendo en el mundo. Y entonces Estados Unidos salió a imprimir 700.000 millones de dólares para no entrar en recesión. Y entonces ellos se dijeron, pero ¿cómo? ¿No era que imprimir generaba inflación? Y ahí es donde Kicillof le entró a dar a la maquinita. La impresión de moneda no genera inflación. O sea que no podemos hablar y lo hicieron a propósito para engañarlo a Kicillof y a Cristina. Pero entonces le empezaron a dar a la manija. Y despertaron al monstruo que estaba semidormido, estaba dormido, el monstruo de la inflación. Entonces el monstruo de la inflación se empezó a despertar y en la Argentina tiene una virulencia fenomenal. Vino Macri con este plan y lo que hizo fue ponerle un exocet a todo esto y generar esto. Entonces
¿Qué te dicen los economistas que son los sustentadores ideológicos de este plan? Que Milei y Tetaz hoy, ¿no? O sea, son los que están mediáticamente soportando esto. Entonces, Milei te viene diciendo hace 3 años que hay que eliminar el Banco Central. Qué interesante. Sí, la reforma fiscal no tiene nada que ver. No, reforma fiscal sí hay que hacerla, hay que quitar impuestos. ¿Y por qué los vas a reemplazar? No tengo ni idea. O sea, no aportan nada, ni él, ni Expert, ni Tetaz, que son los 3 jinetes del apocalipsis. Expert está medio cambiando en este momento. Lo que pasa es que vos cuando tenés tanto tiempo en radio, televisión, y no sabés qué decir, pues sí, está todo mal, está todo mal. Bueno, a ver, decime qué es lo que hay que hacer. Y no, hay que cambiar todo, hay que hacer lo que hacen los países. Bueno, ¿qué hace? Fíjate qué hace Australia. Y entonces vos le decís, esto no lo sabe. Australia copió el sistema fiscal de la Constitución argentina y por eso está como está. ¿Te das cuenta? Y por eso hay una sociedad igualitaria, en convivencia pacífica. Nadie piensa en la moneda porque la moneda está sustentada sobre el bien común de todos los australianos, que es la tierra, sobre las rentas de la tierra y no sobre el trabajo. Entonces, esto que es tan fácil, vos se los decís, salen corriendo y se dan media vuelta y se van. Y los amenazás para un debate, qué sé yo. Yo hasta le grabé un video a Milei y a todo esto de estos farsantes. A este otro también, a Expert. Flaco, ¿vos sabés esto? Otro peligroso ignorante, están los 2 videos, pongan Milei, otro peligroso ignorante, donde le digo, flaco, vos está bien, vos tenés razón, Milton Friedman fue muy bueno, pero Milton Friedman te engañó, porque Milton Friedman implementó el sistema fiscal constitucional de la Constitución argentina en toda la región central de Estados Unidos y en todas las colonias, en todos los países aliados, inclusive en los países que sometió a Estados Unidos como Japón y Alemania. Lo primero que hicieron fue ponerle el sistema fiscal argentino. Bueno, reconozcámosle a Milton Friedman que la escuela de Chicago... No, pero la escuela de Chicago tenía 2 vertientes. Una es el sistema fiscal, pero ahí hubo una trampa, porque la economía es un arma de guerra. Entonces ellos, ahí, para los países aliados, le metieron el sistema fiscal de la Constitución argentina. Y para los países no aliados, enemigos, a través de las universidades del este de los Estados Unidos, les metieron el sistema tributario que ataca al trabajo y a la producción. Lo dice claramente antes de morir este hombre, Raúl Puello. Nos engañaron. Nos engañaron. Una pregunta de hoy, actual, porque nos está hirviendo el agua para el mate prácticamente. El lunes el fondo suspendió los 2.916 millones que nos tenían que dar, y el lunes ¿dónde va a ser la presentación del presupuesto? Es decir, esto es ahora, dentro de un rato. ¿Qué pasa? Si no viene esa plata, ¿qué sucede? Pero acá hay un tema que está de hecho, que es el default. Estamos en default. Luego lo quieren declarar. Entonces todos los días, y quieren salvar a los fondos buitres. Entonces todos los días, todas las semanas se venden 2.000, 3.000 millones de dólares para que fuguen los fondos buitres. Y los que quedan atrapados son los argentinos que de buena leche metieron la guita en Levac y ahora van a quedar atrapados en el corralito de la Levac. Vos fijate que todo este desencadenamiento que hay en el tema de por qué no los 3.000 famosos millones de dólares que tiene que desembolsar en septiembre, fue la famosa carta de ¿cómo se llama? Guillermo Moreno, en la cual le pide que no financie más. No le pide. Es lo mismo que hizo Cavallo con Alfonsín. Pará. Pero no es tan así, sino simplemente en el hecho, porque a veces como se entregan las noticias, le está pidiendo que hagan una explicación exhaustiva cómo es el convenio, porque entre otras cosas, cuando Macri dice el famoso miércoles de que le van a pedir el adelanto del 2020 al 2019 de los 2 trimestres eso, para que quede todo acá, la pregunta de esa carta es: el próximo gobierno que va a estar en el 2020, así queda cerrado, ¿le van a dar otro tipo de crédito si lo necesita o no le van a dar? O sea, le está pidiendo el hecho de, porque si se te corta el crédito ahí,
¿qué hace? Eso es lo que yo pregunto. Acá el ¿Qué pasa si crédito no viene sirve esa plata? solamente para postergar el default. ¿Cuándo lo ponemos? ¿Lo ponemos ahora? ¿O esperamos el 2019 y que el día que gane, el que gane, se decrete el default? ¿Qué es lo que va a pasar? Y que ellos mismos pueden ¿Qué? decretar el default. Si ¿Quiénes ganan. son ellos? El mismo gobierno de hoy. Claro, bueno, pero no quieren hacer eso. Porque sabés lo que es un default. Es cagar a medio mundo. Entonces, y Sí, acá lo que va a pasar... es una quiebra, lo que es una quiebra. Sí, es una quiebra. Entonces, acordate las máximas del sistema financiero cristiano, que dice, si para pagar una deuda se derramase la más ínfima gota de sangre cristiano, la deuda no se debe pagar. O sea, vos te estás prestando plata a una persona para ayudarla, no para humillarla, someterla y quedarte con todos los bienes y esclavizarla. Por eso es que acá tuvo todo este proceso también está involucrada la Iglesia. Cuando la Iglesia saca del Padre Nuestro y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y lo cambia por la ofensa, es para habilitar el sistema fiscal financiero de tipo romano, que lo implementaban los judíos también. Hago un negocio del sistema financiero y me quedo con todo. Por eso todos estos pibes que se dicen economistas son financistas en realidad, estudian en el SEMA Finanzas. Y para ellos, dar un crédito para quedarte con todos los bienes y quedarte con todo y generar monopolios, está bien. Es una de las reglas de juego, porque esos son los contratos. No, flaco, vos invertiste plata o le prestaste plata a este tipo, a este país, y sos responsable. Entonces acá lo que se debería decir, señores, hay un default, el default ya está. Lo generó Cristina y Macri. Para ser Macri lo potenció, lo aceleró terriblemente. Pero todo esto lo generó Cristina en realidad. Esto con Néstor no hubiese pasado, porque Néstor todos los días pedía así, llevaba la cuenta, cuánta plata entra, cuánta sale, y esa cuenta de verdurero que tenía Néstor no lo hubiese abandonado los otros jamás. cuadernos El otro cuaderno, sí. O sea, era chorro, pero era inteligente, porque para ser chorro, bueno, era más o menos inteligente, porque tampoco podés, si sos chorro, para ser chorro tenés que ser inteligente, y ahí no demostró tanta sabiduría. Pero bueno, pero logró sus objetivos, ¿viste? Porque toda esta gente, todo este tiempo está imbuido por una visión maquiavélica. ¿Te das cuenta? Que hay que hacer donde se cambia el fin del Estado, que el fin del Estado es la justicia, la paz, el progreso, por la razón de Estado. Y la razón de Estado dice qué hay que hacer para sostener el poder. Y hay que hacer lo que sea, y cometer los crímenes legales e ilegales, lo que sea. Acá hay un tema. Recordemos, nosotros hace un rato estuvimos charlando sobre esto. Recordemos que cuando viene a presentar sus cartas credenciales el embajador de Estados Unidos para quedarse acá, ¿qué es lo primero que dice? A ver. Venimos a ayudar a hacer una justicia más eficiente. Que ellos no sabían lo que era la justicia. Bueno, no sé, sí, ojalá. No, bueno, primero presentás unas cartas credenciales y lo primero que decís es eso, estás haciendo ya una injerencia. Claro. Bueno, igual los hechos son testarudos, no hay más que ver una semana después. Y qué bien, cambiamos el presidente de la Corte. Sí. ¿Qué habría que preguntarse otro tema? Si Lorenzetti se entregó, o qué sé yo. Bueno, este es un tema. Bueno, igual sufrió acá la historia de la humanidad es la lucha entre estos dos sistemas, ¿viste? Entonces, había ganado claramente un sistema aristotélico donde la razón de Estado y la virtud sin D, o sea, hacer lo que hay que hacer, que sea matar y cometer crímenes y robar para sostener el poder, estaba vigente. Maquiavelo puro. Claro, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Hegel, por eso nuestros Cristina y compañía y nuestros abogados son todos hegelianos. No, por eso existe la agrupación de abogados hegelianos. Algunos somos buenos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dicen eso? Porque si el sistema le pasa lo mismo que a Maquiavelo en El Príncipe. Porque Maquiavelo era un tipo interesante, pero El Príncipe es un manual de instrucciones para moverse en tiempos como estos. ¿Te das cuenta? Entonces, la razón, cambia el principio del fin del Estado por la razón del Estado, ¿no? Entonces, en vez de que el fin sea la justicia,
No, la razón del Estado es mantener el poder a toda costa. Por eso desde Alfonsín para acá todos quieren mantener el poder. Lo que pasa es que no pueden porque les estalla. Como están en un sistema que se mueve con una rueda cuadrada y van dando saltos y genera ciclos económicos, entonces en una parte del ciclo se creen fantásticos y en la otra se vienen abajo. Y entonces ahí es donde tienen que hacer lo que tienen que hacer: robar, afanar, guardar plata, hacer lo que... Y la gente lo considera bien, por eso los empresarios van y aportan, todos van y pagan. Bueno, hoy no sé si aportan, hoy aportan los empresarios. Pero perdón, cuando vino, lo dijo Alconada-Amón el otro día, está en el libro de él, dice que Macri, cuando hizo la campaña 2015, juntaba empresarios de la construcción de 25 y les decía: muchachos, bueno, ustedes tienen que poner el tanto por ciento, así, como a lo honesto. Y a lo Néstor y a lo honesto tienen que poner el tanto por ciento, porque si no la ponen y ganan estos, ustedes no van a trabajar ninguno. En cambio, si gano yo, ustedes van a ganar más. Y hoy tienen que poner esto, porque si pasan los días, esto va aumentando la cotización. Entonces lo dice Alconada-Amón, viste que. Entonces le dicen los radicales o que estaban ahí de camino, le dice: che, no hables así, a ver si hay alguno que te graba. ¿Te das cuenta? O sea que está claro que estos son malandras del mismo palo de los anteriores. O sea, cuesta saber quién fue el primer malandra, el huevo o la gallina, ¿viste? Porque todo se retrotrae. Pero esto es todo un sistema absolutamente corrupto que nace en la filosofía. ¿Y lo tiene en el libro, Alconada? No sé si lo tiene en el libro, pero se lo dijo el otro día en la charla, creo que fue con Andy Kuznetsov, tuvo un reportaje y ahí dijo esto, que yo supongo que estará en el libro, porque estaba promoviendo el libro. Entonces vos fijate la magnitud de los delincuentes y la vara moral de estos otros, que es de terror. Incluso cuenta Alconada-Amón cómo tomó la decisión, habló con la mujer, dijo: mira, voy a empezar a investigar en tiempos de Cristina, y dijo: acá puede pasar cualquier cosa. Así que ahí es donde cuenta que tenía preparado pasajes abiertos, podía subir un avión en el momento. Pero este es un fenómeno que va más allá de Alconada-Amón, del Turco Asís, porque ya lo dijo el Turco Asís, pero vos fíjate que diciéndolo el Turco Asís, lo dice en el 2004, lo escribe la marroquinería política, a nadie se le movió un pelo. Se le cagaban de risa al Turco Asís. Dice, y vos como espectador decís: no, el turco está loco. Bueno, pero esto está delirando. Y resulta que todo lo que dijo era cierto. Pero escuchame. Y después otro, y acá no pasa nada. Y Labaña no se lo dijo en pleno funcionamiento. Exacto. Él siendo ministro de Economía. Pero ojo, venía de antes. Si vos, a ver, corregime, Guillermo, si vos ves el gobierno de Alfonsín, que fue el más transparente de todo, y te fijas en la provincia de Buenos Aires, con Martínez y Rousseff, ¿quién? La vicegobernadora. No, perdón. Roulette. Pasaba de todo ahí. Pero nunca salió a la luz. Yo te lo comenté. Sí. Yo fui testigo. En mayo del 84, estábamos a 2 años de Malvinas y a 3, 4 de los desaparecidos. Vienen las reuniones de labor parlamentaria, se hacían en mi oficina. Yo era secretario de la vicepresidencia del Senado y secretario de la Comisión de Derechos y Garantías, pues estábamos investigando todo el tema de los desaparecidos. Y entonces, claro, bueno, ese merece otro capítulo aparte, no lo vamos a desarrollar porque es tremendo, pero nosotros generamos toda una información que después se la llevamos a Sábato, y lo que logramos fue prácticamente que lo metan preso a Checolat, que no estaba entre los nominados, ¿no? Pero, claro, vos seguías tirando y atrás estábamos señor Plaza, Raúl Kreiser, todos los responsables intelectuales de todo este desastre estaban ahí, tenían poder, porque Checolat nosotros lo enfrentamos cuando tenía 47 años y en ejercicio del poder. O sea, yo conocí a Buggy el Aceitoso, el personaje de la revista Humor, el mafioso ese que con un coso, me vino a ver a mí. Yo no le pude abrazar la mano. Cuando le di la mano, con mi mano no llegué a abrazarle la mano. Y mis ojos estaban a la altura del cuello, el tipo era un gigante, ¿no? Y nos vino a amenazar porque se enteró toda la movida que estábamos haciendo ahí, investigando, metiéndonos en un terreno con la policía de Buenos Aires que era
era un espanto, ¿viste? Ah, sí, bueno, chicos, Bueno, pero mientras nosotros hacíamos eso, en mi misma oficina se reunían Herminio Iglesias, Abasto y Rampoldi, presidente del partido, presidente del bloque de senadores, y Rampoldi, vicepresidente, segundo de la Cámara, Sufriategui, Mosca y alguien más. Y la primera reunión en mayo fue, bueno, necesitamos cargos. Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, porque esa era el secreto, o sea, se hacía en mi despacho, pero yo no participaba, yo estaba al lado y se los tuvimos que dar. ¿Cómo se los tuvimos que dar? Sí, 400 cargos en la dirección de escuela. ¿Cómo? ¿Y por qué hiciste eso? Y no, porque la ley es muy importante y hay que sancionarla. Y entonces ahí empezaron los argumentos. ¿Sabes qué pasa? ¿Y en serio se lo diste? Sí, y nosotros nos agarramos otros 400 cargos, los radicales. ¿Entendés? Eso fue la primera ley importante. A la segunda, plata. En sobre color papel madera se dividía. La plata la mandaba Portesi, que era ministro del Interior, al coso, al Senado, y entonces se le recibía el secretario administrativo de cada bloque, y con los presidentes de bloque decían, bueno, vos sos el diputado, el senador tanto, 50, vos 30, vos 20, era discrecional, o sea, no era que era parejo para todos. No. Entonces en el 85, cuando hubo que renovar, los radicales honestos dijeron, yo me voy a la mierda, yo no vine para hacer esto, porque vos llegás senador, ¿no? Y entonces, che, ¿sabés que la dieta de tanto? Ah, sí, che, bueno, a la semana venía, che, tenés las pensiones graciables. ¿Y qué es eso? No, tenés toda esta guita para repartirla de lo que vos quieras. Che, y después le decían, che, tenés los vales de nafta. ¿Cómo vale de nafta? Sí, todo esto es vale de nafta, que si no querés te damos la plata. Y che, ¿sabés del crédito del Banco Provincia para comprarte la casa? ¿Cómo? Sí, hay un crédito. Por eso detonaron el banco hipotecario. Los radicales. Los radicales, ¿te das cuenta? Y después, che, todos los días se enteraban de una nueva. Y después que se enteraron de todo el manojo de en qué consistía el botín, después vinieron los aportes sobre color papel madera, que papel madera para que no se trasluciera. Claro, no, entonces cada uno se iba y como no lo contaban ahí, llegaban al despacho y contaban a ver cuánto le habían dado. Entonces los senadores radicales honestos me dijeron, yo no vine a hacer esto, yo me voy a la mierda, yo no quiero estar en política así. Y en política los espacios se ocupan. Por eso tienen razón el pibe que salía con la mujer esta, la Chipolitakis, ¿cómo se llama? Otavis. Otavis. Dice, esto es una manga de ladrones. Está acá, el que va a la Cámara de Diputados, el Senado, son una manga de ladrones. Bueno, así funciona. Y ahora estás viendo vos todo el fenómeno, cómo funciona, está saliendo a la luz. Pues yo tengo que terminarlo, señora. Acá los sueldos de los senadores tienen que ser como los de otros servidores públicos, maestros y policías, que ellos dan la vida y vos nada, no dan nada. Vos sacás nada más. Una vergüenza total. O sea que los responsables, por eso un senador muy importante me agarra un día y me dice, vos fuiste muy duro con nosotros, porque nosotros éramos ladrones de gallina al lado de estos, de los kirchneristas. Y yo le digo, no, vos te equivocás, porque mientras ustedes afanaban de esta manera las gallinas que vos decís que no eran gallinas, en el palco te estaba viendo Randazzo, Aníbal Fernández, que está preso ahora, el juez de casación Martín Ordoqui, toda esa bandita se estaba criando viendo todos estos manejos. Entonces después, ¿cómo querés que no actúen como actuaron? Terminaron actuando, robando, y Néstor los tuvo en caja, se murió Néstor y fue una jauría infernal, ¿viste? De salir tremendo a robar y a apoderarse de todo. Entonces, sí, de hecho, y vos decías, vos denunciabas esto y no había un lugar, y te ibas al diario El Día y te decías, vos te estás loco. Vos sos un golpista, me dijeron, cuando quise denunciar esto. Porque ¿cómo vas a denunciar a la democracia? La democracia es cara, decían, pero la dictadura es mucho más cara. Además, ¿qué le hace esta guita a la provincia? El presupuesto de la provincia, ¿sabes lo que es? O sea, era como sacar una palabra, pero había fíjate vos que en el trasfondo todo esto, todos ellos dijeron, siempre para hacer política hay que tener plata. No, claro.
Y eso me viene a cuento de Esa es la justificación del robo. Claro. Eso para justificar el robo, nada Pero vos más. sabés que yo hace muchísimos años estuve charlando con el embajador alemán que estaba en aquella época, no te voy a decir quién era, y yo le hice esa pregunta: ¿cómo financia en Alemania la política? Y se la paga el Estado. Yo me quedé, y mirá la cara de asombro que habré puesto, que me dice: no, sí, la paga el Estado. ¿Sabe por qué? Porque no queremos armar otro Hitler. Pero acá también la banca el Estado. Pero lo que no hay necesidad es gastar de 40.000 mangos a un periodista, hacer gigantografías en todo. Detrás de cada una de las gigantografías hay un negocio, porque hay un flaco, hay un primo de un político, y dijeron: vos comprate una máquina de cañar así, y yo te pago lo mismo que pasa en la obra pública. Entonces yo te pago por tanto, y viste, toda la publicidad va todo con la mordida adentro. Entonces, lógicamente, así es cierto que se necesita una fortuna, que no es la guita para financiar la cosa, es para que lo roben los políticos. Por eso terminan teniendo unas casas, unos autos y unas cosas impresionantes. Bueno, novias y diamantes. Yo tengo una pregunta. O sea, qué sé yo, el país está ahora medio mal, ¿no? Sí. ¿Cómo crees vos cómo deberíamos salir adelante? Pero nosotros somos el único país que tiene una hoja de ruta correcta, porque por más que radicales y peronistas nacionalizaron la Constitución y le metieron y la corrompieron hasta los caracúes con la reforma del 94, con el Consejo de la Magistratura, para que la justicia pierda, o sea, la República pierda la justicia como brazo y sea dependiente del poder ejecutivo, está claro. La reforma constitucional que metió la ley de coparticipación para terminar con el federalismo fiscal, ¿te das cuenta? Y los decretos de necesidad de urgencia, que para terminar con el poder legislativo y subordinar todos los poderes, esto es toda una fantochada de democracia. Esto es la antidemocracia. Pero tenemos la hoja de ruta con nuestra Constitución, con su sistema económico, su sistema fiscal y su sistema financiero, diametralmente opuesto al que está vigente hoy, impuesto por los Estados Unidos a través de nuestros intelectuales, como Sturzenegger y toda esta gente que dominan todas las facultades y no saben nada de todo esto. Entonces, por eso los economistas son armas de guerra que están metidos en nuestra sociedad para empujar a la sociedad a estos desequilibrios, para humillarla. Y que llega el momento, que es lo que va a pasar. Por eso ahora te dice, por ejemplo, Tetaz te dice: no hace falta dolarizar. O sea, él se niega a la dolarización, dice. ¿Por qué? Porque lo podemos manejar a esto. Porque no vas a decir que si te duele un juanete, que te corten una pierna. ¿Te das cuenta? Distinto sería si estuviésemos en hiperinflación. Ahí sí, y bueno, que te corten la pierna. Lo que están buscando es caer en hiperinflación, porque vos cuando estás ahogado, bueno, claro. Y entonces decís: sacámela de cualquier forma, sacame la gamba, hacé algo, pero terminemos con esto. Entonces, esa es la doctrina del shock, o sea, generar desequilibrios para generar situaciones de altísima tensión, y entonces la gente renuncia a cualquier cosa. Y entonces la gente dice, como ya estás escuchando, y bueno, dolaricemos, porque si nosotros no servimos y nosotros somos un inflacionario 100% y no sabemos manejar el país, a propósito te lo hicieron todo esto. Lo generó Cristina y Macri, que son las dos alas del neoliberalismo en el país. Pero igual me subo a lo que te preguntaba Luana. Sí, perdón, a ver qué. ¿Cómo hay alguna salida, alguna posibilidad? Pero lógico, pero esto seguir la Constitución, te está diciendo. Seguir la Constitución, lo primero que hay que hacer es decretar el default. Cuando vos decretás el default, la única prioridad de estos tipos es pagar los intereses de la deuda, nada más. O sea, por eso piden plata para pagar intereses y para mantener el sistema financiero. El presupuesto del lunes va a apuntar a eso. Claro, entonces recortemos a todos los laburantes, saquémosle todo, pero no toquemos los intereses, porque los intereses son de ellos. Ellos se apropiaron de la renta pública a través de cambiar el sistema de impuestos. Por eso son todos, no son empresarios, son cazadores de rentas públicas. ¿Te das cuenta? Ese objetivo ya está cumplido, está perfectamente cumplido. Vos viste este hombre Lanús, que fíjate vos lo que hace. Lanús empezó a privatizar todos los bienes, las tierras públicas del país, nacionales, ¿viste? Que ese va a tener un quilombo bárbaro. Pero entonces el otro día, el pibe que
está en La Nación, el pelado de La Nación, ¿cómo se llama? Pañi, dice, uno de los requisitos del Fondo Monetario es privatizar los bienes públicos. Falso. Ellos lo privatizaron porque hicieron lo mismo que hizo Néstor en Santa Cruz cuando compró por 2 mangos la quina esa privilegiada y la vendió en 6 palos. ¿Te das cuenta? Le cambió el código de planificación y entonces esa cosa ahora vale 6 palos y se lo vendió a Cencosur por 6 palos. Y estos tipos están en la misma. Bueno, en la devaluación. No, claro. Pero la devaluación ya está potenciando la economía argentina. Lo que hay que hacer es decretar el default. Por ejemplo, en el lunes, cuando te llegue el presupuesto, ¿con qué dólar? ¿El presupuesto de qué? El lunes presenta el presupuesto tu joven. Bueno, pero escúchame. Pero escúchame, va a arrancar de 42 para arriba. Bueno, yo te digo una cosa. Está en el país Roberto Cardarelli, que es el que está trabajando, es funcionario del Fondo Monetario Internacional, estuvo trabajando el presupuesto. ¿Cómo es el currículum de Cardarelli? De Cardarelli. Es un italianito de 53 años, que es el encargado de auditar las cuentas públicas del gobierno. En lo que se dice el artículo 4, nació el 17 de enero de 1966, escultor del perfil bajo, como la mayoría de los funcionarios del Fondo Monetario, no tiene una excelente opinión de los negociadores y los economistas argentinos. En este momento se ve que los mira desde arriba y dice: ¿Pero cómo? ¿Sabés cuánto cobraron de la comisión? Que cobraron, endeudaron el país en casi 100.000 millones de dólares y cobraron el 3% en total. Bueno, 3% de 100.000 millones de mangos estos tipos. De dólares. Son unos delincuentes totales. Así hizo la fortuna. ¿No era más el 0,25? No, porque acá metieron banco, hicieron un enroque, entonces metieron más banco para que no se vea, ¿viste? Te hacen el juego de la cosa. Y entonces en total el porcentaje que se llevó la comisión, el 3%. Insólito. Estos van a ir presos todos. O sea, yo pienso que por eso está con dolor de estómago. Está conviviendo sus últimos días en libertad, Duhovne, porque o porque lo echen o porque. Y el día que salga del gobierno, ¡pac!, lo agarra así, Comodoro Pi, lo agarra de las orejas y lo mete en. Bueno, pero escúchame una cosa, en esto hay algo jurídico, vos que no te gustan los abogados, pero hay algo que es importante y que habla de la Constitución. Hay medidas políticas, esto hay que verlo sin medidas políticas, pero medidas económicas, pero las decisiones son políticas. Siempre. No me metas preso a Duhovne solo. No, siempre. No, claro, pero además, ¿sabes qué pasa? Acá entre güeyes no hay cornada. Un güey empezó a cornear al otro. Por eso Cristina lo quería Macri, pues dice, entre güeyes no hay cornada. Flaco, vos a mí no me vas a tocar, porque ojo que yo hablo. Y acá se rompió los códigos porque algo en la justicia se no, los códigos, ¿ya dónde se rompieron? Se rompieron con la FIFA. Con la FIFA, bueno, sí, claro, ahí empezó. Ser, Los códigos se rompieron, los códigos se rompieron con la FIFA. ¿Sabes por qué? No, pero a veces hay que pensar un poquito y entrar a atar cabo. ¿Por qué se radica ahí? Porque era el negocio más grande del mundo. Había superado los robos de las obras de arte, había superado lo de la maquinaria. Y ahí lo tenés al amigo de Macri, el hermano de Bursaco. Sí, afanando a 2 manos. No, y aparte hay algo que es lógico, siempre lo hemos dicho, en un ámbito deshonesto, ser honesto es una especie de deshonestidad. Lógico. Claro. Bueno, yo lo viví con los amigos, yo a mí el delincuente de Alagua fue ministro de Justicia porque un delincuente total, ¿viste? Yo lo sufrí en carne propia porque a mí me sacó un negocio que yo tenía muy bueno para dárselo a los políticos en asociación con los narcotraficantes. Entonces metió el narcotráfico en La Plata y con la cobertura de sus políticos amigos, normalmente todos peronistas, y se apoderaron de todo el negocio de la noche que yo manejaba, ¿no? Y que era un negocio privado. Privado, sí. Ajá, yo tenía el mejor boliche de La Plata. Ajá. Y de pronto me pusieron los ojos encima y entonces me clausuraron sin excusa, que después clausuraron a todo. Fue un tema en el 2000. Pero el objetivo final fue, y todo esto convalidado por la prensa, por Raúl Kreisel, que es otro delincuente total, que lógicamente a él le conviene el crimen del Estado. ¿Por qué?
porque, los llama después a los políticos, a los jueces, le dice, mirá, acá pasó esto y yo te cubrí la espalda. Bueno, y entonces después le cobra. ¿Y qué te parece? Bueno, ese es el tipo de bandido que se gesta en todo esto. Vos lo ves en La Plata hay jueces ahora. Todos estos jueces, todos delincuentes. Bueno, en la causa mía yo metí preso a toda la dirigencia peronista. 6 están presos por ahora. Se eleva a juicio oral con 18 días de jornadas por el juicio oral, porque es como, estos son como eran ladrones profesionales, ¿no? Entonces tenían todo en Word. ¿Pero qué pasó? En Excel los tenían, todas las coimas que cobraban y todo. Pero ellos nunca pensaron, es más, no lo consideraban un delito, porque quien considera la política desde el punto de vista hegeliano o coso, considera que hay que hacer lo que hay que hacer. ¿No viste la chica esta, la muy fea del PRO, que dice, sí, bueno, si hay que robar, hay que robar? Dice, si esto robó, hay que robar, porque hay que pelear contra esta que es estalinista, ¿cómo se llama? La que es bastante fea, pobrecita, pero que ahora ya dejó de ser diputada. Entonces ella decía, justificaba que Néstor haya robado, y de ahí para abajo la justificación de todo, ¿no? Entonces ya te digo, acá hay un principio que filosófico. Por eso nuestro problema es intelectual y está en nuestras universidades. ¿Qué derecho estás enseñando? ¿El de la Constitución o el del Código Civil? ¿Qué derecho estás enseñando? ¿Qué filosofía? ¿La platónica o la aristotélica? Son dos caminos distintos. Es la moral unida al derecho, o el derecho desunido de la moral, porque el derecho se transforma en un arma de guerra y los jueces son combatientes, enemigos. Entonces los mismos argumentos que esgrimían los abogados defensores de los militares, que los tenían presos en cautiverio, ahora están haciendo lo mismo que hicieron ellos. Bueno, ahí te empezás a dar cuenta el por qué el bajar el estamento de la intelectualidad en la Argentina. Lógico. Toda la culpa de esto la tiene la Academia de Ciencias, ¿eh? Yo lo vengo amenazando. Vos sabés claramente que mi charla sobre la corrupción de la ciencia económica terminó con un juicio Russell Sartre contra los presidentes de la Academia de Ciencias Morales, Políticas, de Ciencias Económicas y de la Historia, porque acá para el hegelianismo que dice que la historia es el tribunal universal, por lo tanto las acciones de los políticos y los dirigentes está exenta de la acción de los magistrados. O sea, dejá que me juzgue la historia. Y así piensan sinceramente, por eso afanaban con tanta impunidad, porque para ellos la política es agonal, es la lucha por el poder y mantenerlo, como sea, si hay que matar a este o a aquel hay que matarlo, no importa, porque lo más importante es conservar el poder, ¿entendés? Y todo esto se viene degradando desde Alfonsín, porque Alfonsín, yo los primeros bolsos que escuché fue del gobierno radical, del Coti. O sea, toda una metodología que después con Menem se potenció, que robo para la corona significa eso, la posición agonal de hay que robar, y que después el kirchnerismo... Vos hablabas de no saber, por lo menos reconozcámosle a Coti que ellos sí sabían cómo se hacía. Ellos sabían. No, ellos sabían. Había cierto talento para... No, pero eran otros tiempos. Seguramente. Hoy tenés televisionistas, hoy la comunicación. Vos antes arreglabas con un diario y nadie se enteraba nada. Claro. ¿Te das cuenta? Ahora los blogs terminaron con la pedofilia, o sea, están atacando. La pedofilia fue institucionalizada y aceptada por todos y mantenida en silencio. Vos ibas a denunciar, me abusaron a mi hijo, y te atacaban a vos y te metían, capaz que te metían preso. Lo cuidaste mal. Lo cuidaste. Entonces mal. Vos te atacaban a la víctima. Ahora no lo podés hacer más, porque la víctima tiene un telefonito celular y habla, y la gente lo replica por internet. Entonces esto se ha ido de mar. Entonces vos decís, el ruso Kreiser en La Plata dice, ¿qué pasa? Que ya nadie me viene a ver. ¿Cómo? Jueces y fiscales. Yo tanto que los mafiosos, ¿cómo no me vienen a ver? Si yo por ejemplo, al fiscal Paolini, que es el de mi causa, lo escracharon en el colegio del hijo, en la fiscalía, en la casa y en los 4 puentes del Camino Centenario, ¿no? Con amenazas y qué sé yo. El diario El Día animó. Entonces cuando Vox Populi, que Vox Populi es Vox Dei,
¿Qué impacto tiene eso sobre los delincuentes y los criminales? Mirá qué bien, che, el Vox Populi no dice nada, o sea que está con nosotros, nos cubre. Sigamos afanando, qué sé yo. En ese conflicto está la justicia platense, que ahora hay una nueva generación de fiscales que bueno, se han puesto de punta, han empezado a actuar como tienen que actuar, y esto pasó yo metí preso a toda esta gente durante el gobierno de el Manco, ¿cómo se llama? Scioli, con Mariano Bruguera, candidato a intendente, y Pablo Bruguera, candidato a gobernador. Claro. O sea, le partí las candidaturas a los dos, y ahora, por lo que tengo entendido, a todo esto lo van a exonerar de la política de por vida. ¿Te das cuenta? No van a poder... Bueno, ya Cristina lo sacó de la lista de Unión Ciudadana, y lo querían tener lejos, pero bueno, es lo que tiene que pasar, ¿viste? Y te decía, 2 jueces comprometidos. Uno les avisa que hubo el primer allanamiento en la historia de la ciudad de La Plata. Entonces llega el fiscal con el camión, pone el camión de culata para llevárselo a todos presos, porque ya tenía suficiente presa, hace el allanamiento, le abre los cajones al secretario de Gestión Pública, y los cajones vacíos. ¿Cómo está vacío? Venga para acá. ¿Qué pasó? No, ayer se llevaron todo, no sé qué pasó. ¿Cómo? Entonces va con el sistema de cruce de teléfono y ve que el juez Masi le avisa desde su celular a Tomasi que limpien todo porque va a un allanamiento. ¿Vos podés creer lo que estoy diciendo? O sea, hay que ser pelotudo en grado superlativo, porque viste, para hacer chorro tenés que ser, hubiese llamado a un teléfono público, de otro, qué sé yo, ni siquiera eso. Mandá uno a... Entonces después, que está ahora, lo acaban de derogar, lo acaban de sacar, Martín Ordoqui, presidente del Tribunal de Casación, que es el que saca a Aníbal en el baúl del auto, porque en Aníbal se conocieron con Aníbal en los palcos del Senado, ¿viste? Mirá qué interesante cómo afanan esto, chicos, cuando llegamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Este flaco les dice a los Bruguera, se corrió que le había pedido $500.000. Entonces los Bruguera lo sacaron del culo y no le pagaron en esa instancia. Entonces un día yo estoy tomando un café y llega el juez, presidente del Tribunal de Casación, que había dejado de saludarme porque estaba diciendo por ahí que yo era un estúpido, cómo le iba a hacer una denuncia a Bruguera y qué sé yo, y que el fiscal también era un idiota, ¿no? Y entonces viene, se me hace, Andró, dice, ¿cómo los cagamos? ¿Cómo los hicimos mierda a estos tipos? ¿Cómo los hicimos mierda? Sí, dice, porque vos sabés que me quisieron poner $500.000. ¿Cómo? Sí, vinieron a ponerme $500.000. ¿Y vos qué hiciste? No, dice, no los pude agarrar. Imagínate, había 6 tipos que no lo conocían en mi mesa. Dice, imagínate que para que yo te haga una de esas me tenés que poner, yo gano tanto, me dijo. Así que $500.000, a mí me tenés que poner $10 millones. Punto y coma, hace una pausa y dice, y una casa en Miami. Ah, bueno, está bien. Yo te juro que escuchaba eso y la gente que estaba conmigo escuchaba esto y decía, bueno, chau. ¿Quién es este? Este es el presidente del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Una autoridad suprema. Sí, una suerte de corte penal. Y entonces después cuando los meten presos, y ya, por una cosa es que te amenacen de preso, otra cosa cuando te meten en Cafúa, los meten en Cafúa, viene la feria y los libera. Entonces se armó un quilombo bárbaro en La Plata, ¿viste? Y en Los Corrillos, dice que en vez de pagarle $500.000, pagó con 3 departamentos. Pero la justicia en masa se movilizó y los metió en Cafúa de nuevo a todos. Porque ahí intervinieron otros jueces y otros fiscales, ¿viste? ¡Pum! Los metieron presos de nuevo. Así que es muy importante, porque solo va a haber civilización si hay justicia. Totalmente. O sea, el fin del Estado platónico cristiano el fin es la justicia. Es la justicia. Cuando vos la justicia la subordinás y el fin del Estado es la felicidad, la razón de Estado es la felicidad y la lucha por el poder, y la virtud consiste en hacer lo que tenés que hacer, y estos son los principios que arrancan de Aristóteles y se van potenciando con Maquiavelo, con Hegel, con Hobbes,
con todos estos personajes y que han invadido en nombre del conocimiento y de la sabiduría a nuestras facultades de derecho. Y entonces, lógicamente, los tipos son bandidos. Eso es lo que queríamos o sea, nosotros, la educación es libre y gratuita para adoctrinar a la gente, como en Rusia, ¿viste? Adoctrinarla que el sistema de impuestos es el primer deber moral del ciudadano. Falso. Para el cristianismo, el deber moral, el primer deber del buen cristiano es matar al rey despótico, el regicidio. Vos me querés cobrar impuestos y yo te mato. Tengo el derecho, el deber de matarte si soy cristiano. Fíjate si le tendría miedo al cristianismo. Regicidio o tirannicidio. El regicidio o tirannicidio. Es que el rey se transformado en tirano. Claro. Si sos cristiano tenés el deber de matar. El deber según Juan de Mariana. Y así le cortaron la cabeza. Esa fue la justificación filosófica, o sea, desde las ideas para matar a Luis, el rey de Francia, y al rey Jorge I, el de Coso, y matar a... Que por ahí mirás algunas cosas en Francia y decís, la verdad, tuvieron bien, que no. De última. No, finalmente, Francia es un desastre. Estaban los franceses muriéndose de hambre. Pero lógico. Claro. Como ahora. Como sí. ahora es un desastre Francia. Sí. Y todo, porque toda España está todo sostenido con alambrecitos, está todo sostenido, ¿viste? Como hay guerra en todas partes, esto han llevado al mundo cristiano, esta ideología, porque ahora se cumplen 500 años de Maquiavelo. Entonces yo di una charla en el Club de Progreso que se llama sobre la separación de la moral del derecho. Porque acá el problema es que cuando la moral, que es el derecho científico, se separa del derecho para legalizar el robo y el crimen, que es lo que hacen los políticos. Entonces ahí tenés consecuencias dramáticas. Aparece el relativismo jurídico, esta idea que cualquier cosa puede ser verdad, y cuando la verdad se relativiza, la posverdad, aparece la posverdad, el relato. Nunca nos importó la verdad. Lo que nos interesa es convencer a la audiencia. ¿Quién lo dijo? ¿Cristina? No, lo dice Macrobio, que era el maestro de Derecho de San Agustín. ¿Te das cuenta? A nosotros lo que nos interesa no importa, la verdad. ¿Quién mató a quién? No importa. Lo importante es ser un charlatán. Y sigue la pelea entre los benedictianos y los... Bueno, esa pelea es la que se está dirimiendo ahora. Bueno, hasta ahora la venían ganando los franciscanos y los... Sí, pero acá hay un problema, que Francisco, evidentemente, porque todos estos, los franciscanos, por más que huyeron, después a las nuevas generaciones de franciscanos los adoctrinaron con Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino es esto, es la barbarie, es la revolución dentro del cristianismo. Entonces, una vez que vos decidís a qué lado ver, te volvés ciego al lado opuesto. Entonces, yo lo que veo es que por la formación, así como me pasa a mí con los abogados, que le hablo de esto, me dicen, ¿de qué me estás hablando? O hablo con un economista y le digo, che, el sistema retítico, el que está usando Australia, Nueva Zelanda, Canadá, y la base de su sistema, no tienen ni idea de qué estoy hablando. No existe. Ellos ya les metieron una cosa, por eso es tan importante la cita de San Juan, dice, aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido. Cuando a vos te meten dentro de una caverna y te dicen que esa es la realidad, ¿cómo hace para salir después? Entonces pasa lo que le pasaba a Jaureche, a Escorabrini Ortiz, dice, tenemos una barrera que debemos derrumbarla primero, que es deseducar para volver a educarnos. Pero ¿y dónde está la educación correcta? Somos el único país en el mundo que la tiene institucionalizada, que tiene una constitución. Esto los peronistas no lo ven y creen que el problema de la Argentina es la constitución. Este orden, que esto es muy importante dejarlo claro, este orden no es el orden de la constitución, es el antagónico, que es el Código Civil, que metieron los nacionalistas. ¿Cuál fue el vínculo, el vehículo para esto? El nacionalismo. Entonces, el nacionalismo, Alberti decía, el nacionalismo solo servirá para que unos hombres en nombre del Estado puedan atacar a otros hombres. Bueno, pero ahí vienen todas las grandes confusiones. Es decir, hicieron todo un cóctel. Exacto. Entonces, nacionalismo no es igual que populismo no se sabe qué es. Nacionalismo con Z. Claro, por eso. Claro.
Y todo. Bueno, y aparte con el Código Civil de 2015, el Código Civil y Comercial Lorenzetti se profundizó esto que te dice. Sí, cambió todo para que no cambie nada. No cambie nada. O sea, no, porque vos generás desequilibrio. Entonces, bueno, mejoramos este desequilibrio. Pero, flaco, vos tenés que cambiar las ruedas del auto. Porque el auto tiene ruedas cuadradas. La rueda tiene que ser redonda. No me hables de eso. Vamos a seguir a... Bueno, pero cambiemos todo para que no cambie nada. Arrancamos con la perestroika. Y la misma calecita. Tal cual. Ni la misma calecita. Pero bueno, se abre un espacio de debate, que esto es lo importante. Esto antes no aparecía y cada vez más gente está interesada, porque lo importante de la crisis, lo importante del apocalipsis, estamos viviendo un apocalipsis, como en épocas de Maquiavelo, ¿no? Él veía que la iglesia súper corrupta, como estaba la iglesia ahora está enderezando esa corrupción, porque ahora todo eso que pasaba... No te queda más remedio. No le queda más remedio porque van y lo putean en Colonia. Bueno, de ahí la figura de Bergoglio, de Francisco, obviamente. Claro, era un tipo que está manejando ese cambio. Claro. ¿No? Pero los cambios lamentablemente no se pueden dar así. Pero el cambio viene ya de Pablo VI. No, seguro. De Angelo Roncalli. Sí, puede ser. Con esa famosa encíclica. Pablo II. No. Angelo Roncalli con la ley Mater, ¿cómo es? La primera encíclica de él, ahí empieza, porque ahí te hace toda la visión. Lo que además sucede... hoy vos podés ver la corrupción de la iglesia en tiempos de los Borgia, que antes te la contaban, ¿viste? Hoy te la contaban como hay series. No, claro, como una novelita nada más, era claro. Así. ¿Qué está haciendo? ¿Cosa política? Tomó posición política. No puede ser. No, pero sin embargo, bueno, realmente más allá de todo esto, como para corolario y finalizar, y sábado a mediodía antes del asado, dejar un buen mensaje, contestando a lo que te preguntaba Luana, hay salida. Siempre hay salida. Lo que pasa, escucha, ¿cuántas veces pasamos por esto ya? Quieren dolarizar, dolaricen. Los argentinos no se van a dejar dolarizar. Ella no. Van a durar. Ella no pasó por ningún. Bueno, yo tengo 60. Esto ya lo viví 5 veces. Bueno, no. Yo una más que vos. 5 veces. Una vuelta con Alfonsín me fui del país. Dije, este país es inviable. Me fui a Chile. ¿Con Alfonsín? Con las hiperdinflaciones, ¿viste? Entonces yo entonces te quería montar un negocio en Chile. Dije, acá no se puede montar ningún negocio. O sea, me estaba fundiendo. Entonces me junto en un banco allá en Chile y vinieron y me trataban todo para que le cuente. Yo le decía, no, la tasa del descubierto diaria es del 11%. Diaria. Ellos tenían una razón, pero no habían estado con un sobreviviente. Bueno, no tenemos que ir. Me tocaban como diciendo... No, tenemos que ir. Bueno, agradecidos a todos. Don ingeniero Guillermo Andró. Bueno, ha sido infinitamente la presencia suya. Profesor, nos vemos en una semana, buena semana para todos. Pórtense mal si pueden. Luana, gracias por tus conceptos y le decimos a nuestra operadora de hoy, gracias por todo. Pero Lacio Tere. Y nos vamos hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana. Que Dios derrame alegría sobre todos. Eso, que Dios derrame alegría.